Hola señores, bienvenidos una vez más a otro tutorial de su servidor Douglas Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren bien, llenos de salud, que todavía no me les hayan lavado el cerebro con las vacunas, pero igual saludables y de buen ánimo. Señores, bienvenidos a otro tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo hacerle un dictado a su computadora. Sí, si usted tiene una gran tarea en la cual tiene que escribir mucho, teclear mucho o pasar una gran cantidad de datos a un generador de texto, pues aquí le voy a enseñar cómo se le dicta a la computadora para que la computadora escriba por usted. Así que no se me vaya y buxo caperuxo, póngase buxo y aproveche este video, ok. Así que nos vamos a la captura de pantalla y nos vamos a la plataforma de Chrome, Google Chrome, y vamos a irnos de este lado de la esquina derecha superior y vamos a buscar Google Documents o documentos. Aquí está Google Docs. Aquí están Google Docs o documentos de Google. Nos vamos a ir, aquí hay diferentes plantillas para que usted la ocupe. Folleto del producto, dice. Aquí hay, mire, este Google Document le va a servir de gran manera porque tiene casi las mismas herramientas que tiene el Word. Son muy parecidas, casi idénticas. Incluso pudiese dar un veredicto adelantado que son mucho que mejor que el Word. Así que vamos a irnos a este lado de las pestañas del programa y nos vamos a ir a las herramientas. Me sigue, herramientas, y nos vamos a ir hasta abajo hasta llegar al dictado por voz. Ahí está. Luego tenemos que puchar este icono para poder empezar a dictarle a la computadora. De la siguiente manera le damos clic y ahora empezará a escribir por nosotros todo lo que escuche de nuestra voz el Google Document o documento de Google o Google. Google o Google es lo mismo. Si usted lo ve, el micrófono que nos está escuchando, ojo, usted le tiene que dar un permiso extra a la computadora o a este programa para permitirle el uso, el acceso a utilizar el micrófono de la computadora. De hecho, tendría que estar conectado un micrófono si usted está en una computadora de escritorio. Y yo por el momento me encuentro en una computadora portátil, no es de escritorio, Hay algunos comandos de puntuación que los logra percibir el micrófono, punto. Lamentablemente no logra aceptar el comando de punto y aparte, porque cuando usted le dice punto y aparte lo escribe. Así que aunque uno se ahorre un poco de tiempo y de recurso físico, va a tener que siempre darle otra configuración al documento para que el mismo programa genere las reglas de puntuación, ¿verdad? Así que incluso en el Word hay una opción donde usted le da corrección de puntuación, ¿sí? Cuando usted mismo gramaticales directamente en documentos, sugerencias dice.
Ahí se puso en pausa el micrófono porque salió esto. Ahora Document sugiere correcciones gramaticales con sus rayados azules. Miren, es lo que le decía. El mismo programa genera. Ahí está. Ustedes. Ahí está. Usted tiene que darle una corrección gramatical, una revisión. Aquí tiene que estar igual la misma herramienta, ¿verdad? Preferencias, configuración, accesibilidad, traducir documento. Dice título del nuevo documento. Aquí está todos los otros idiomas. Digamos, usted quiere traducir al francés todo lo que acabamos de escribir. Ahí está. Sí, ojo, acá cuando uno le está dictando vamos a ver si podemos hacer esto. Ok, cuando uno le está dictando de este lado a la computadora o al programa, uno, o más bien la computadora, escribe lo que escucha tal cual, no lo va traduciendo, ¿sí? Escucha el idioma y escribe el idioma tal cual está sucediendo en tiempo real. Ahora, si usted observó, yo le di la opción de traducir y abre un nuevo documento con el cual nos vamos a ir y vamos a dar clic aquí, ¿sí? Y entonces aquí ya está en francés como lo habíamos configurado, ¿verdad? Usted se dio cuenta. Así que aquí está en francés. Para la gente que también trabaja en otras plataformas donde se les paga por transcripción o traducir o darle subtítulos a otro video, a los audiovisuales, estas herramientas les va a servir muchísimo. Desgraciadamente en mi país esas plataformas no están avaladas para generar trabajo en línea o como asistente freelance. Ok, así que ahí está, señores, la herramienta. Les voy a traer la otra herramienta en otro video donde van a poder darle las correcciones de puntuación. Sí, así que en otro video les voy a traer eso para que no enseñarles ni hacer tan largo este video. Así que, señores, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video y que les sea bastante útil. Déjenme recordarles de que estas herramientas del Google son completamente vinculadas al correo de Gmail. Si usted no tiene todavía un correo electrónico de Gmail o de Google, pues le invito a que vaya a hacer uno. Y si no tiene un correo, pues escríbame aquí en los comentarios para poderle hacer un video tutorial de cómo se hace un correo electrónico. Así que nos vemos. ¡Salud, Lulu!